Muy buenas tardes, señor Héctor. Muchas gracias primero que nada por aceptar esta entrevista. Yo y mi compañero estamos realizando un trabajo académico sobre el periodo de gobierno de Alberto Fujimori y su testimonio para nosotros es bastante valioso para poder comprender mejor este contexto. Eh, con su permiso vamos a grabarlo también para esta entrevista Ujú. y para no perder ningún detalle. Empezaremos con algunas Ujú. preguntas un poco más generales. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. A ver, la primera pregunta sería, ¿cuáles considera usted que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori aquí en el Perú? Bueno, en la primera parte se habla de problemas económicos. En realidad, el principal problema económico que existía era la inflación de esos tiempos, ¿no? Que estaba desbordada. Eh, Aparte de eso, la desigual distribución de la riqueza, ¿no? Que en los años anteriores y gobiernos anteriores había sido una constante y eso generaba un descontento en la población, porque habían siempre, los ricos eran los mismos y los pobres, que eran la mayoría, seguían siendo los mismos y cada vez más pobres. Y eso generó pues un gran problema, ¿no? Económico. En la parte social, nosotros como país hemos evolucionado desde la época de la colonia, en que existía una forma feudal de gobierno, ¿no? Y en la época republicana eso no cambió, ¿no? Sino vivíamos en una sociedad semifeudal en la que los ricos eran pues los señores feudales, los hacendados, ¿no? Y ellos generaban un clima de injusticia, ¿no? Con la población. La población era víctima, pues, de injusticia, no tenía acceso a la educación, no tenía acceso a la propiedad y eso era un gran problema, ¿no? El centralismo también, ¿no? Que existía. Es decir, todo se hacía en la capital. Eh, Aparte de eso, los problemas políticos se venían, pues, obviamente caían, pues, como consecuencia de todo lo que he mencionado, ¿no? De los problemas económicos y problemas sociales. Era la efervescencia de ciertos grupos que empezaron a generar, ¿ya? Pero estos grupos eran venidos desde el exterior, ¿no? Llámese chino, o también los el tema político se centró en una serie de movimientos que buscaban el cambio, pero estos movimientos que buscaban el cambio como llevaban como bandera la justicia social, ¿no? Eran movimientos políticos de izquierda promovidos por grupos pro-chinos, es decir, pro partido político de la China, o sea, el Partido Comunista Chino, o los soviéticos, ¿no? De la Unión Soviética, el grupo que también promovía este tipo de levantamientos en varios países de Sudamérica, tratando de expandir un poco su política socialista, comunista. Eso generó todo un problema, pues, en la época anterior a Fujimori y en el mismo periodo también de Fujimori hasta cierto momento, ¿no? Básicamente estos fueron los problemas que se vivió en la época de Alberto Fujimori, ¿no? Ese tema de atraso en la parte social, económica y política, ¿no? La política estaba muy desprestigiada en esa época. Por eso es que Fujimori en cierto momento señalaba o le ponía el cartel a los políticos de políticos tradicionales, es decir, los políticos que siempre existieron y que solamente buscaban el bienestar personal, ¿no? Y no el bienestar de la comunidad. Claro. Muchas gracias por respondernos a esta pregunta. Vamos a pasar a la siguiente, que sería,
¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? Ya. Cuando llega Fujimori, el gran problema fue justamente la inflación, uno de los principales problemas, aparte del terrorismo, ¿no? Como ya Claro. veníamos diciendo, generado por los partidos políticos que trataban de llegar al poder en base a la lucha armada. Eh, la inflación fue atacada primero, inicialmente, con las herramientas que tenía en ese momento. En ese momento tenía en el Congreso eh, una, una minoría, ¿no? Que no le permitía gobernar, ¿no? En ese momento teníamos la Constitución del año 1979. Era una constitución, si bien es cierto, muy buena, pero que en el aspecto económico dejaba mucho que desear. ¿Por qué? Porque no es un gobierno sano el control de la política monetaria. Con la política monetaria me refiero a que el Banco Central de Reserva, que era la que es, administra un... Bien, como venía diciendo, la Constitución del 79, si bien es cierto, era muy buena, pero en la parte económica dejaba mucho que desear. Más que todo en el tema de la política monetaria, que administra la política monetaria, la inflación, era dependiente del sector ejecutivo, del ejecutivo, ¿no? O sea, ello era una oficina más, ¿no? Y los gobiernos populistas de Alan García, por ejemplo, lo que hacían era emitir más moneda para así aliviar un poco momentáneamente el problema, ¿no? económico que existía. Y eso generaba a la vez más inflación. Eh, Cuando llega Fujimori se da cuenta de eso, y, pero no podía hacer mucho. ¿Por qué? Porque no tenía el Congreso en su poder, ¿no? No podía gobernar. Entonces, por eso es que en el año 92, eh, hace un golpe de Estado, un autogolpe, ¿no? El autogolpe que le permitió eh, llamar a una constituyente y emitir una constitución que le daba al Banco Central de Reserva un estatus más independencia, ¿no? Ellos se han encargado de impedir, ¿no? que la moneda sea emitida y ellos, digamos, la inflación disminuya, ¿no? Al punto, teníamos menos de 1%, ¿no? anual. Entonces, eso ha sido crucial, ¿no? La independencia del Banco Central de Reserva ha sido para mí el punto más importante en el control de la inflación. Y fue muy positiva. Al cabo de 2 años y medio, 3 años, la inflación bajó y empezó a crecer. Empezó a crecer y a ganar prestigio a nivel nacional, porque estaba ahí, ¿no? Era darle independencia al Banco Central de Reserva, ¿no? Eso fue importante. Eso en relación a esta pregunta, ¿no? De qué medidas se implementaron para combatir la inflación. Aparte de eso, hay otro tema también, ¿no? La reducción de los gastos del Estado. Es decir, el Estado era un Estado muy grande, ¿no? Habían muchas empresas que administrar y todas estas empresas se dedicaban a, digamos, por ejemplo, había empresa telefónica, era del Estado, habían empresas aéreas, ¿no? que también del Estado, y en fin, una serie de empresas que lo que ocasionaban era gasto al Estado, ¿no? Y esto hacía de que el presupuesto se tuviera que utilizar para administrar, para pagar a los empleados de las empresas públicas. Y lo que hizo Fujimori fue reducir ese estado. Vendió las empresas que no eran importantes, que no eran una carga para el Estado. Eh, lo que hizo también fue retirar de los productos las subvenciones, ¿no? Sinceró la economía. Es decir, los precios volvieron a su nivel, al nivel que debería ser, ¿no? Nosotros vivíamos en una realidad, eh, digamos,
no actualizada. Por ejemplo, para poner ejemplo, ¿no? Un pago en la época, un sol, pero ¿quién diferencia lo pagaba el Estado? Es decir, el Estado pagaba para, y la gente vivía una situación irreal económicamente. Ok, entonces, para cerrar esta pregunta 2, en lo relacionado a qué medidas se implementaron para combatir la inflación, yo podría señalar en primer lugar la independencia del Banco Central de Reserva, primero, lo más importante. En segundo lugar, sincerar los precios de la economía eh, eh, y aplicar la economía de mercado, es decir, que los precios se regulen solos. Y tercero, retirar el apoyo a las empresas públicas, la venta de las empresas públicas que significaban un costo enorme para el Estado. Eso es a que la inflación se redujera y desapareciera. Ya listo. Entonces, ahora vamos por la pregunta 3, que sería, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En la época de Fujimori, cuando llega Fujimori al gobierno, ya existían algunas políticas asistencialistas, es decir, de apoyo directo a la comunidad. Por ejemplo, los vasos de leche, los comedores populares, grupos que ayudaban a la gente proveyéndoles de alimentos, de recursos para poder cubrir las primeras las necesidades más importantes, ¿no? de los hogares. Cuando llega Fujimori, ellos, de alguna manera, lo que ellos agregaron a todo esto fue el apoyo a los lugares más lejanos, o sea, a las provincias, a las zonas más alejadas de la capital, proveyéndoles, ¿no? de caminos, de agua. Eso, cuando uno va a provincias, a veces uno conversa con la gente y siempre por ahí comentan, ¿no? Mi pueblo recibió el apoyo de Fujimori porque llevó carreteras, llevó obras, ¿no? Obras que de repente no significaron un gasto muy grande, pero que ellos lo valoraban, ¿no? Ellos lo valoran hasta ahora, ¿no? Colegios, pistas, agua, que era importante, muy importante para comunidades olvidadas, ¿no? Aparte, obviamente, de las políticas asistencialistas que se continuaron brindando, como es, pues, por ejemplo, el vaso de leche, los comedores populares. Eso fue muy importante para, digamos, dar a la gente confianza en esto de Fujimori. Ellos consiguieron el social que brindaron. Muy, muy interesante ¿Aló? respuesta la que brindó, tío Héctor. Ahora vamos a pasar a las preguntas que son ya más vinculadas a opinión personal de usted, que en este caso sería desde la pregunta 4 hasta la 7. En la pregunta 4 dice, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, o Sendero Luminoso? Sí, bueno, en esta parte, sí es una parte delicada, ¿no? Eh, en los grupos que tú acabas de mencionar, el grupo de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, fueron movimientos que no se les podía llamar guerrilla, ¿no? Sino eran movimientos que practicaban la guerra de guerrillas, que es muy diferente, ¿no? Los guerrilleros son aquellos que visten de uniforme y se rebelan contra el Estado, contra el gobierno. En el caso de la guerra de guerrillas es muy diferente. Por ejemplo, Sendero Luminoso o un poco menos, ¿no? El movimiento revolucionario Tupac Amaru, digamos, atentaban o generaban atentados o tomaban medidas y no usaban uniforme militar, ¿no? Ellos iban dirigidos, eran uno más del grupo, de la comunidad,
Entonces ellos explotaban un puente o de repente de electricidad o de repente ingresaban, incursionaban en un pueblo, atentaban, mataban a los dirigentes, de pronto movimientos sediciosos, porque ellos ejecutaban sus actos en el pueblo. Al principio, a veces por matar, estaban muertos muchos, aquellos que vivían en esos lugares. Lo que hizo Fujimori para ya, digamos, poco a poco vencer al terrorismo fue justamente lo que no hacían los demás gobiernos anteriores, ¿no? Trataron de conseguir ser amigos de los pobladores, es decir, se integraron a la población, consiguieron que el pueblo los apoye, ¿no? Y de esa manera, juntos, ¿no? Varias comunidades lucharon contra el terrorismo. Aparte de eso, se implementaron, eh, digamos, la inteligencia en trabajar y pudieron capturar a los cabecillas, ¿no? Justamente por eso cayó también eh, Abimael Guzmán, ¿no? Una impecable intervención del sanguinario líder, así como también a líderes del movimiento revolucionario de Tupac Amaru. Entonces fue la alianza del ejército con la población, ¿no? Esa fue la clave para poder avanzar en la lucha contra el terrorismo. Muy buena, excelente pregunta nos ha brindado tío Héctor. Y ahora vamos a ir con la pregunta número 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo las campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política? Uh -huh. Bueno, yo he vivido en esa época, yo era joven, estaba bien metido en el tema de estar actualizado con todas estas, con lo que se hacía, ¿no? Bueno, yo puedo cuestionar mucho al gobierno de Fujimori. En su momento, en el primer gobierno, yo sentí que por lo menos se estaba acabando con la inflación, se estaba luchando en la parte económica, parte social, pero cuando me enteré de esta situación traté de investigar y realmente lo que yo encontré fue que no es tanto, o sea, no es como se plantearon. Y lo entiendo porque generalmente estas denuncias han partido de movimientos de izquierda, ¿no? Los que han tratado de desprestigiar, ¿no? Por ese lado a lo que se hizo, ¿no? Es cierto que han habido casos, ¿no? Probados de, digamos, esterilizaciones de algunas, pero aquí hablamos de miles, ¿no? Entonces, eso no me consta, no creo que haya sido una política estatal. En ningún momento se escuchó que, que esa era una política del Estado, porque inmediatamente todos eh, se hubiesen opuesto a ello, ¿no? Pero eh, son casos aislados que seguramente se han denunciado, que a veces algunas personas fueron sometidas a este procedimiento y luego no lo aceptaron y luego esto llegó a manos de gente de izquierda y empezó a hacer toda una cadena, ¿no? De denuncias y denuncias. De ser cierto, en los casos puntuales, sí, o sea, definitivamente es condenable, ¿no? Es condenable, pero yo no creo, no estoy totalmente convencido de que esto haya sido una política de un Estado, ¿no? Eso ya es mucho, ¿no? Por decirlo menos, es mucho. No, eso hubiese trascendido en su momento, no después, ¿no? Entonces, este, claro, si hubiese sido una política estatal, efectuar ese tipo de procedimientos a las mujeres indígenas y campesinas, yo definitivamente yo condenaría eso, ¿no? Estaría en desacuerdo. Pero objetivamente se ha investigado sobre esto y se ha visto, ¿no? Que no es así, ¿no? Que son algunos casos muy puntuales y que, bueno, si hay responsables, que sean sancionados.
pero no se puede decir que eso fue una política de Estado. Bueno, ante todo, se me es muy interesante de que usted haya investigado justamente sobre esas cosas en su momento. Y la respuesta que ha brindado es una respuesta única y también es muy... algo que yo no creía que se podía dar pues, en ese sentido. Ahora voy a Porque dar... Ah, sí, ya. Ahora voy a es que decir la pregunta número 6 que es ya, también de claro. opinión personal para usted, que es, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Si es que hubo también en este caso. Claro. Bueno, como señalé, Fujimori llega al gobierno en 3 ocasiones. La tercera fallida porque en el tercer periodo de Fujimori justamente fue que renunció por fax. Entonces estamos hablando de 3 periodos, ¿no? El primer periodo exitoso porque acabó con la inflación y acabó con el terrorismo. En el segundo periodo empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque Fujimori dejó que sus asesores, entre ellos Vladimiro Montesinos, buscara crear las condiciones para mantenerse permanentemente en el gobierno. Y ahí ese fue su gran error, ¿no? Que lo llevó pues incluso a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque este señor, Vladimiro Montesinos, implementó toda una estrategia para tomar el Estado ejecutivo, o sea, en poder de Fujimori. Se tomó la prensa y para eso de los Vladivideos, que intervino el pago de dinero, ¿no? O sea, el entrega de dinero a los medios de prensa. Esto obviamente afectó la libertad de expresión, porque los medios ya estaban condicionados a decir la verdad que Fujimori les decía, ¿no? Que Fujimori les contaba. Y eran prácticamente cajón de resonancia de lo que hacía Fujimori. Esto sí me consta, pero como le consta estos Vladivideos en los que se veía que directivos de los principales canales de televisión iban a la salita del CIN, ¿no? A la salita del CIN a recibir fajos de dinero para manejar de esa manera las páginas editoriales de los principales medios de comunicación, ya sea de prensa escrita, ya sea de la radio o también de la televisión. Y definitivamente este segundo gobierno esa fue la constante, ¿no? Un afán de tomar el poder a través de capturar las grandes instituciones que existían en el país, ¿no? Es decir, la prensa, el poder ejecutivo, perdón, el poder legislativo, a los congresistas, ¿no? Y también, obviamente, atacaban a todo enemigo, a todos, y los atacaban en misericordia. Entonces, las medidas que el gobierno de Fujimori tomó para controlar la prensa fueron el pago de coimas con el afán de tomar el poder para retener. Esa fue la estrategia que utilizaron Boris, entre ellos el principal Vladimiro Montesinos, a nivel nacional, cuando se levantaron, cuando se abrieron y se destaparon los videos, los Vladivideos, en los que se vio que los medios de prensa con sus directivos iban y recibían dinero, ¿no? Eso fue muy cuestionable para el gobierno de Fujimori, que se observó en el segundo periodo, es decir, a partir del año 95 en adelante, ¿no? Todo lo que se hizo en el primer periodo fue borrado por este segundo periodo a partir del 95, muy cuestionable, ¿verdad? ¿No? Porque hasta ese momento menos, ¿no? Habían denuncias trascendidos, ya con los Vladivideos se clarificó todo y se vio pues
las dimensiones de la corrupción que existió en el segundo periodo de Fujimori. Muchas gracias por brindarnos la respuesta, tío Héctor. Y ahora la última pregunta, que es, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ya, los eventos que se, que se dieron en esa época, en el año 2000, fueron consecutivos, ¿no? Inicialmente habían denuncias de, por ejemplo, las esterilizaciones, habían denuncias de mujeres, ¿no? Las esterilizaciones de mujeres. Por otro lado, también habían denuncias sobre sobre para poder inscribir a Fujimori a efectos Thule, ¿no? Para el año 2000, de fraude, ¿ya? Por parte de los sectores de izquierda que ya se habían desengañado, ¿no? de Fujimori, porque en un inicio los de izquierda apoyaron a Fujimori, y todo eso fue coronado cuando se destapa justamente la corrupción, ¿no? Mediante los Vladivideos, ¿no? En un inicio, Fujimori hizo o sea, trató de aparentar que se había peleado con Vladimiro Montesinos, lo estaba buscando, ¿no? Lo buscaba para poderlo detener, pero todo eso era una pantomima finalmente, ¿no? Porque Vladimiro Montesinos se escapó, se llevó una buena cantidad de dinero, supuestamente como pago de su CTS, dijeron, 2 millones de soles, y todo eso estaba ya generando, mermando el gobierno de Fujimori. Todo eso ya lo estaba mermando. Sin embargo, lo que ya prácticamente descubrió toda la podredumbre que había en ese gobierno fue cuando se publicaron los Vladivideos, ¿no? En ese sentido se tiene que agradecer a Fernando Olivera, y había un periodista de Canal 2 que era congresista, que no me acuerdo en este momento. Ellos dos publicaron, o sea, salieron en una conferencia de prensa y lo publicaron, ¿no? Y ahí se vio que el hermano Curi, ¿no? El congresista Curi estaba recibiendo dinero, y luego empezaron a salir y todos pensaban, oh, ese caso es un caso grave, pero luego empezaron a salir más en los que se veía dinero, ¿no? Entonces, justamente cuando se dan todos los eventos anteriores que fueron día a día, se iban dando, al parecer Fujimori todavía se mantenía, ¿no? Ya fue con esa publicación, gracias a, como decía Fernando Olivera, que lo conocían como Popi Olivera, y había un periodista, un congresista que fue periodista en Canal 2, que también los dos fueron los que publicaron estos videos de Curi, ¿no? Recibiendo dinero, ¿no? Recibiendo dinero, y bueno, todos pensaban, bueno, pues es un video, ¿qué vamos a hacer? Pero luego empezaron a llegar más y más videos, ¿no? A medida que iban pasando los días, se iban descubriendo más videos, y iban destapando la corrupción, y la gente se iba desengañando. Fujimori ya había viajado en una gira, ¿no? A Europa, y por ahí nomás se quedó, ya no retornó, y renunció por fax, y acá en el Congreso, ¿no? Aceptaron esa renuncia, y no solo eso, sino lo vacaron, ¿no? Lo vacaron por incapacidad moral. Y de esa manera acabó Fujimori su gobierno, o sea, su llegada al Palacio de Gobierno, muy mal acabó. Más por el tema de que no afrontó, ¿no? En ese momento todas las denuncias que había, y de manera indigna hizo cosas buenas, pero a él se lo cuestiona por las cosas más que, y en buena hora, porque todos tenían, lo que quedó de Fujimori fue la parte económica, ¿no? Que aún ahora se sigue aplicando,
la política monetaria, tratar de modernizar el país. Las instituciones más importantes se fueron, digamos, reflotadas, y se mejoraron, se modernizaron algunas cosas, pero ya en el segundo gobierno cayó, pues, ¿no? Cayó muy mal, cayó en la desesperación de mantenerse en el gobierno, ¿no? Eso podríamos decir en relación a esa parte. Ya listo. Muchas gracias también por brindarnos esta última respuesta, esta última pregunta de opinión personal también. Y muchas gracias por su tiempo y por haber respondido también todas las preguntas que nosotros le hemos brindado. Ajá. Listo. Muchas gracias. Estamos, estamos para